buenos días, soy Eric Conejo, diseñador de producto e ingeniero industrial y he estudiado en la escuela Lisaba, aunque actualmente estoy en desempleo. He trabajado haciendo prácticas para empresas como Desperados de Heineken, también para Itex de Mango, en Barcelona, Aplimed, y también he trabajado para empresas como Ideas Box y Cesis Mold, que son empresas que están aliadas que hacen diseño de producto e ingeniería industrial. Y luego también he estado trabajando para Publiver, aunque actualmente se llama Dextel, que es una empresa de diseño de stands. Mis referentes, y actualmente con esto de la impresión 3D, pues podríamos decir Iris Van Herpen y Julia Corner, que son dos diseñadoras de moda que utilizan la impresión 3D para todos sus diseños. Lo que me llevó a utilizar esas tecnologías 3D, aunque dentro de Lisaba, en la escuela estudiando, tampoco lo veías tan necesario, aunque ellos tenían disponibles estas maquinarias, no lo veías como una cosa que necesitaras a la hora de hacer el proyecto, pero luego del mundo estudiantil al mundo laboral ves que realmente esto es 100% necesario a la hora de hacer prototipos. Y para hacer una producción a gran escala tienes que hacer antes una prueba y ver cómo te va a quedar. Hoy en día realizas muchos proyectos con 100% tecnologías digitales, a no ser que vayas con un artesano, aunque también un artesano te puede llegar a producir una impresión 3D. Se me han planteado muchos retos y poder solucionarlos a partir de impresiones 3D. Uno de ellos, por ejemplo, pues son estas tazas que podemos ver aquí, que antes de producirlas, pues hicimos una impresión previa. El target al que va dirigido eran bebés a partir de 6 meses, y el problema que queríamos solucionar era esta transición, aprender a beber desde el que pasas del biberón hasta que pasas a una taza final. La solución a la que esperábamos llegar era hacer esa ayuda lo más fácil posible, que fuera pues ligero, ergonómico, suave. Una de las limitaciones más importantes, por ejemplo, es el material para los bebés. Tienes que tener siempre un cuidado y respeto, ya que tienes un cliente, un target, que tienes que tener mucho cuidado con él. Luego también una de las limitaciones que siempre se te ponen en cuenta es el tiempo. Muchos clientes te vienen que quieren el diseño para ayer y tú realmente es difícil producir esto. Siempre también tienes que tener las normativas de la marca, tienes que seguir estas normas, el branding, los colores, y luego también tener en cuenta de que ese producto se va a vender y tienes que fijar cuál es el precio final de este producto, ya que si sobrepasa del precio asequible para el target no te lo va a poder comprar. Para este proyecto mis fuentes de inspiración han podido ser marcas como Prenatal, Chico, Hané, marcas que trabajan sobre todo en este sector. Siempre tienes que analizar un poco la competencia, ver qué es lo que fabrican y una vez tú has visto qué es lo que hacen, aportar algo diferente. El proceso de prototipado para este proyecto fue, como vemos aquí, primero una impresión 3D con filamentos, luego también al final pasamos a una impresión posinterizado y luego ya finalmente producimos una con el molde final, haciendo pruebas con otros materiales. Las herramientas fueron la primera una impresora 3D, el material por ejemplo eran filamentos que eran de PLA y ABS, el ABS es más rígido que el PLA, luego también a través de la desinterizado son poliamida y luego también finalmente polipropileno y silicona. Uno de los problemas básicos que tuvimos a la hora de realizar el proyecto era la ergonomía y luego también que el bebé no se pudiera hacer daño. Vimos que aquí, por ejemplo, en esta punta sí que podría hacerse algún tipo de heridas y entonces finalmente acabamos haciendo que la pestaña se uniera y al ser de 6 meses o un poco más grande pues quizá no le quepa la mano, pero sí que puede poner un dedo debajo y tener más fácil para agarrar la taza. La utilización de los recursos 3D fue bastante sencilla. Disponíamos de recursos dentro de la empresa para hacer unas impresiones sencillas y luego a la hora de hacer prototipados más complejos sí que recurríamos a otras empresas exteriores para que nos realizaran estos productos, esas impresiones o sintetizado. Dentro de la empresa disponíamos de máquinas como esta que podemos ver aquí, que realmente te limita un poco a la hora de hacer prototipos de cierto tamaño, entonces también puedes hacer miniaturas o así para verlo realmente físicamente, pero el tamaño o el material al final no es el mismo. Entonces también pues eso, dispones de otras empresas que te lo hacen exteriormente con otros tipos de filamentos, incluso de resinas, sinterizado con los polvos, y hay bastantes tipos de impresoras. La técnica final para hacer la solución fueron un molde, aquí tenemos la línea de partición y luego también con 3 puntos de inyección, aquí abajo y en esos dos extremos. Lo aquí por ejemplo podemos ver que era transparente y entonces se veían los puntos de inyección y entonces la solución final podemos ver que es blanca la taza, donde el color que va cambiando son los tapones. No seguimos con la impresión 3D para el producto final porque al ser una producción a gran escala sí que nos salía más rentable hacer una producción industrial con moldes de inyección y luego esta con moldes de silicona.
El montaje de la producción final sí que era 100% automatizado a la hora de juntar la tapa con la taza, y luego también la producción del packaging. Lo que sí que fue 100% manual era la introducción de la taza dentro del packaging. Finalmente sí que llegamos al objetivo deseado del producto y el cliente quedó satisfecho, ya que si al final el cliente no queda satisfecho es que el producto está mal. El proyecto se publicitó dentro de la marca, tanto en página web o en tiendas, y ya el target va en la tienda buscando el producto necesario. Entonces ha vendido a través de esas tiendas que tiene la marca y luego también a través de su página web. También pueden tenerlo en otras tiendas como son Contratas o tiendas también con un target para niños pequeños. Ha tenido un impacto favorable dentro de los clientes fieles de la marca, ya que aunque Tous sea una marca conocida por joyería, esas madres son fieles a la marca y quieren que sus niños desde pequeños tengan esos productos. Finalmente, me gustaría añadir que hay que ayudar al artesano a adentrarse dentro de estas técnicas y actualizarse, ya que la impresión 3D va a tener un mayor impacto en un futuro.